Hola a todos, Dios les bendiga. Agradezco a Dios el privilegio de poder conectarnos y que puedas entrar a esta página y al mismo tiempo abrir la puerta de tu corazón y dejes entrar a Dios por medio de su palabra. No olvides que este es tu lugar de confianza entre tú y Dios. La palabra de Dios siempre nos trae ánimo, consuelo, gozo a nuestros corazones porque es viva y siempre causa efectos positivos en nuestras vidas. Por medio de ella, Dios también nos exhorta. Y no quiere decir solo porque en este momento les esté compartiendo una reflexión de la palabra, no significa que yo no la necesite. Claro que también la necesito. Todos necesitamos el consejo de la palabra de Dios. Debemos saber que a través del mínimo detalle, Dios nos habla. Así que, bienvenidos nuevamente a tu espacio entre tú y Dios. Hoy vamos a explorar un tema que es muy importante para nuestra vida espiritual, titulado El orgullo, el enemigo silencioso. Pero no quiero empezar sin antes compartirles una parábola que nos enseña mucho sobre este tema. La parábola de la aguja y el alfiler. Y dice así: en la penumbra de una habitación, parecía que nada sucedía. Era un silencio abrumador, encerrado en una rústica cesta de labores. Parecía un abismo de hilos y telas. La aguja y el alfiler se encontraban en el fondo, sin nada que hacer. De tanto en tanto, el silencio era interrumpido por un grillo alargado, perdido dentro de la cesta, provocando el crujido ocasional de una tela hecha añicos en el fondo de la cesta. La dueña de esa cesta, una mujer de edad avanzada, con ojos cansados, se sentó en su silla favorita, rodeada de hilos y telas de todos los colores. De pronto, la aguja y el alfiler comenzaron a reñir. En voz bajita, sus voces apenas audibles en el silencio de la habitación. El alfiler se burló de la aguja diciéndole: «Oye, ¿qué utilidad tienes tú? ¿Cómo piensas pasar la vida sin cabeza?» La aguja se defendió con seguridad. «¿Y a ti de qué te sirve la cabeza si no tienes ojo?» El alfiler se rió. «Ja, al menos yo tengo una cabeza y tú no tienes nada. Además, ¿de qué te sirve el ojo si siempre tienes algo atravesado en él?» La aguja se enfadó. «Eso es cierto. Pero al menos yo puedo ver el mundo a través de mi ojo. Tú no ves nada. Solo eres un trozo de metal con una cabeza». De pronto, la dueña de la cesta, ignorando lo que sucedía, se levantó de su silla. Su rostro, iluminado por la luz de la ventana, se acercó a la cesta, metió lentamente su mano, sacó la aguja y se dijo a sí misma: «Voy a coser este botón». La aguja se sintió orgullosa y dijo: «Voy a hacer algo importante. Con permiso, están solicitando mi servicio». La señora comenzó a coser. La aguja se movía con rapidez y precisión y el hilo se deslizaba a través de la tela.
con un suave susurro, pero de repente la aguja se rompió con un crujido seco y la señora se detuvo. Su rostro decepcionado negaba con la cabeza en señal que las cosas no le estaban saliendo bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué he hecho mal? La señora lo ignora y se queda pensando como para poder terminar su trabajo. No sabía qué hacer. Su trabajo estaba inconcluso, ya casi para finalizar. De pronto, mete la mano a su cesta y toma el alfiler y dice: voy a intentar con este. Resignada lo dijo, atando el hilo a la cabeza del alfiler, y comenzó a coser. Pero no lograba sacar el alfiler al otro lado, debido a que se quedaba trabada la cabeza por debajo de la tela. La señora quiso sacarlo a la fuerza y la cabeza del alfiler se desprendió de un chasquido. La señora se enfadó con los dos, arrojó a la aguja y al alfiler de vuelta a la cesta. No sirven para nada. Y con mucha tristeza se miraron los dos y se dijeron: oh, ¿con qué estamos de nuevo aquí? Parece que el infortunio nos ha hecho comprender nuestra pequeñez. No tenemos ya motivo para reñir. Estamos los dos igual de inservibles. Amigos, ¿cómo nos asemejamos a la aguja y al alfiler? En ocasiones no aceptamos por culpa del orgullo que cada uno tiene su propia función en esta vida. Todos fuimos creados con un propósito para la gloria de Dios. Somos instrumentos de honra para su servicio. Y esta parábola de la aguja y el alfiler nos muestra cómo ambos padecían de orgullo. Nadie quería sentirse menos que nadie. El alfiler se sentía superior a la aguja porque tenía cabeza, mientras que la aguja se sentía superior al alfiler porque tenía ojo. Ambos se enfocaban en sus propias características y se comparaban uno con el otro, lo que les hacía sentir que eran mejores. En realidad, ambos tenían funciones importantes y únicas, pero su orgullo, su arrogancia les cegaban y les hacían olvidar su verdadera función, su verdadero propósito. Es interesante ver cómo la parábola nos muestra que el orgullo puede llevar a la rivalidad y la comparación, y cómo esto puede afectar nuestras relaciones con los demás, cómo puede dominar la vida de las personas también. La vida de las personas, de las relaciones, de asociaciones, de ministerios, de profesiones. La competencia y la comparación están a la orden. Cuidado, tengamos cuidado, porque son muy dañinas y es muy fácil caer en esa trampa de querer ser mejor que los demás. La verdad es que la clave está en enfocarse en el propio crecimiento y progreso sin crear comparaciones. Vamos a descubrir algunos puntos importantes acerca de este enemigo silencioso, el cual provoca una actitud que nos lleva a creer que somos superiores a los demás, que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Es una forma de autoexaltación que nos hace creer que somos el centro del universo. Y debemos saber que el orgullo tiene consecuencias y puede llevar a la caída, a la soledad y a la separación de Dios y también de los demás. El orgullo es una arma poderosa del enemigo.
tan sutil que puedes incluso lograr esa separación entre Dios, entre la familia. Cuando entra al corazón, Satanás sabe bien cómo penetrar al corazón del ser humano para introducir el orgullo. En la Biblia encontramos varios ejemplos de grandes personajes que fueron atrapados por la trampa del orgullo. Nabucodonosor. Este rey se creyó que era Dios y fue humillado por Dios cuando se autoexaltó diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Recordemos lo que dice Proverbios 3, verso 5. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otro personaje que encontramos en la Biblia es Saúl. El rey Saúl se dejó llevar por el orgullo y perdió el reino. Lo mató la soberbia. Y en lugar de gozar de la compañía de David, que era leal, no lo hizo. A él no le agradó la frase. Es más, ni siquiera David lo decía la gente. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. No le agradó esta frase. Y en un segundo Saúl se sintió en la balanza, abriéndole paso al pecado de la envidia. Recuerda también que la Biblia nos menciona que también Dios expulsó de su presencia a Lucifer. Él fue derribado juntamente con todo su ejército de ángeles, al cual engañó, porque el orgullo fue uno de los motivos por el cual fue arrojado del cielo. El orgullo es silencioso porque es un enemigo que ataca por la espalda sin que nos demos cuenta de que está allí. Existen formas de reconocer el orgullo, muchas formas que podemos saber que ahí existe el orgullo. Y es cuando nos creemos superiores a los demás. Yo sé que por muy silencioso que sea, llega el momento en que la persona, siento que sí se da cuenta que está siendo orgullosa. O yo no sé si el mismo orgullo los hace cegar, no ver a simple vista lo que está sucediendo dentro de sí, cuando no estamos dispuestos a escuchar a los demás. Cuando nos molestamos si alguien nos corrige. Cuando nos jactamos de nuestros logros y no damos crédito a Dios. Es tan obvio que al orgulloso, al soberbio, al altivo, Dios lo mira de lejos, dice la Biblia. Y es que nadie, absolutamente nadie desea estar o conversar con una persona orgullosa o una persona altiva que no sabe escuchar a los demás. Es muy desagradable. Se siente algo incómodo. Esta incomodidad que la misma persona provoca y automáticamente ahuyenta a las personas. Por eso siempre debemos rodearnos de gente que nos puedan ayudar a ver lo que nosotros no vemos de nosotros mismos. Un ejemplo más del orgullo lo tenemos en Asiria. Asiria fue un imperio poderoso, un imperio exitoso, pero su orgullo lo llevó a creer que eran invisibles. Esta historia la encontramos en Isaías capítulo 10. Asiria creyó que su poder y su éxito se debía a su propia fuerza y a su sabiduría. Pero Dios vio su orgullo y arrogancia y los juzgó por ello. Asiria cayó y su imperio, dice la Biblia, que se derrumbó. Y esto es solo un recordatorio de que el orgullo y la arrogancia nos llevan a la destrucción y a la ruina. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia.
Por esto dije, Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Amigo, amiga que me escuchas, la resistencia es la puerta cerrada. Dios cierra su puerta. Por eso dice, Él resiste al soberbio. Él cierra la puerta. Él automáticamente bloquea el paso. Pero dice que da gracia al humilde. Y gracia es una puerta abierta. Una puerta abierta. Asiria se jactaba de su poder y de su sabiduría, diciendo, porque soy inteligente. Y dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y el verso 15 dice, se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Amigos, el orgullo y la soberbia es un impedimento para recibir la gracia de Dios. Él no permite que la soberbia tenga éxito. Por eso Él la rechaza, se opone a ella, porque es un obstáculo para poder tener una relación directa con Dios. El orgullo y la arrogancia son la raíz de la envidia también y de la competencia, esa competencia dañina que termina llevando a la división y al conflicto a la gente. Dios se opone a la actitud y al comportamiento del orgullo. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Este texto nos ilustra el carácter de Dios, el cual se inclina a los que son humildes, pero dice que mantiene su distancia con los soberbios. Y es que Dios, siendo un Dios, un ser sublime y exaltado, siendo lo que es, presta atención, dice, a las personas humildes. El salmista exalta las virtudes de Dios, incluyendo su atención a los necesitados y su repudio a la soberbia. Pero ¿sabe una cosa? Hay buenas noticias. Existe una forma para vencer el orgullo y es a través del cultivo de la humildad, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y quiero aclarar también que ser humilde no es sinónimo de pobreza, no es sinónimo de debilidad. Ser humildes no significa que no tengamos logros, que no tengamos éxito, sino que reconocemos que todo lo que logramos es gracias a Dios. Pero necesitamos tener una actitud de humildad, una actitud de gratitud y de reconocimiento que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Juan el Bautista sabía y comprendió en lo absoluto que su propósito no era ganar fama para sí mismo, sino preparar, dice la Biblia, que preparar el camino para Jesús. Juan dijo, es necesario que Él crezca, refiriéndose a Jesús, para que yo mengüe. Juan 3:30, ahí podemos encontrar ese texto. Y menguar es sinónimo de desaparecer, de disminuir el propio yo, dejar de hablar de uno mismo y yo hice, yo todo, para que Cristo pueda crecer. Es la necesidad de que la voluntad de Cristo sea primero y solo Él sea quien reciba la gloria, nadie más. Dios debe ser el protagonista de todo. La humildad
es una virtud muy importante de la cual la gente en ocasiones carece y es la base fundamental para mantener relaciones saludables, relaciones auténticas. Cuando somos humildes, reconocemos que no somos el centro del universo y que existen otras personas y otras cosas que son importantes también. Se puede vencer reconociendo que cada uno fuimos diseñados con funciones diferentes. Al igual que cada miembro de nuestro cuerpo, por muy pequeño, por muy invisible que parezca, todos cumplen una función especial. Por fuera podemos maquillar el cuerpo, el rostro y lo limpiamos porque es lo que presentamos a la gente y cada quien se esfuerza por mostrar su mejor cara. Pero ahí no está lo más importante. Todo lo que no vemos está dentro de nosotros. Todo nuestro sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular, todo lo interno es lo que nos mantiene vivos. Y contamos todos con un órgano muscular vital que puede medir aproximadamente el tamaño de un puño y lo tenemos situado en el centro del pecho, ese pequeño músculo llamado corazón. Ahí está. Y la Biblia dice que es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Amigos, solo Dios puede quitar el orgullo del corazón. Y se puede vencer el orgullo estando dispuestos a escuchar a los demás, reconociendo que también los demás tienen algo que enseñarnos, pero sobre todo darle el crédito a Dios, reconociendo que todo lo bueno viene de Él. Muchas gracias por escuchar esta palabra. Que pasen un agradable y bendecido día y bendiciones para todos. Amén.